Bueno, voy a darles un poco de contexto para nuestro texto, que vamos a estar en el capítulo 26 hoy, pero el contexto viene del 25. Si alguien no tiene Biblia, a mí me encanta que la tengan ahí para que la puedan leer. Aquí hay unas que les podemos prestar. En el capítulo 25, recuerden que Pablo sigue preso, está en todo entrincado en estas cosas legales que lo están acusando un grupo de judíos acerca de que él es un alborotador que predica en contra del templo y del judaísmo. Entonces lo tienen preso los romanos ahora. Y resulta que en la semana pasada, en capítulos anteriores, vimos que Pablo fue trasladado de urgencia para ir a ver a Félix, ¿cierto? Porque lo iban a matar, que ese fue el plan de Dios para él, el maravilloso plan de Dios. Se da con 40 hombres que han jurado matar a Pablo. Ahora ya Félix pospuso el tema durante 2 años y fue sacado del poder y llegó un nuevo hombre Festo que recibe la papa caliente. ¿Qué hacemos con este hombre? No tenemos cómo juzgarlo, no podemos matarlo, ni siquiera tenemos razones para dejarlo preso. Y es un ciudadano romano. Entonces, ¿qué hacemos con él? Resulta que por esos días, Festo, que es el que recibe, baja a Jerusalén, los judíos le cuentan la misma historia 2 años después. Y le dicen, no, es que mire que pasó esto, tráigalo para acá, porque planeaban otra vez en el camino matarlo, ¿sí? Hacerle una emboscada y matarlo. Entonces, Festo sube a Cesarea, donde se ubica Pablo en la prisión, y por esos días visitaba Cesarea el rey de los judíos que se llamaba Agripa. Agripa, el rey Agripa estaba por ahí y como era un gran conocedor de temas judíos, Festo aprovecha y le dice, hermano, venga, pues seguramente no le dijo hermano, porque era el rey, ¿no? Excelentísimo rey, por favor venga y escuche, porque tengo un hombre con una situación compleja, él ha apelado a que lo lleve al César y yo no tengo, pues, razones para mandarlo. Si le va a decir, querido César, ahí le mando la papa caliente, es decir, no tenía con qué acusarlo. Entonces le pide al rey Agripa a ver si le puede dar un poco de luz para saber qué escribir en esa carta de remisión a Roma. Se da la audiencia y el rey Agripa llega con toda su pompa, dice el capítulo 25, desde el versículo 23 en adelante, y le da la oportunidad a Pablo de exponer su caso, ¿sí? Delante de toda una cohorte de la gente importante de la ciudad. Entonces es tremendo auditorio, le puso el Señor a Pablo, ¿sí? El rey y toda la cohorte de líderes de la ciudad. Y ese es nuestro texto del día de hoy. Vamos a leerlo por etapas para poder sacarle el jugo. Vamos a ubicarnos en el capítulo 26 para leer nuestra historia. Y para quienes son juiciosos tomando nota, que espero que sean todos, aún allá en casa, que es más fácil correr por una libreta, vamos a ver en este testimonio que nos cuenta Lucas en Hechos por tercera vez, vamos a ver 3 etapas del caminar de Pablo con Jesús. Combatiendo a Jesús, confrontado por Jesús y convencido por Jesús. Combatiendo, confrontado y convencido. Vamos a ver la primera etapa, que es combatiendo a Jesús. Versículo 1 del capítulo 26. Entonces, Agripa le dijo a Pablo, ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche.
Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí a la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Aquí Pablo, como vemos, se siente muy afortunado de que sea el rey Agripa un conocedor de temas judíos, quien lo reciba y lo escuche. Parece que Pablo sí tiene la intención de que este hombre pueda favorecer por fin su caso y lo saquen de la cárcel. Comienza su defensa diciendo, es que, rey Agripa, los judíos me conocen desde que yo era chiquito. Ellos me conocen, me vieron ahí viviendo entre el pueblo como un fariseo. Yo albergo la misma esperanza que ellos tienen. Es decir, entre nosotros no hay diferencia y por eso es tan ilógico que me tengan preso. Porque ellos esperan un día en el que el Señor vendrá a juzgar y nos dará una esperanza de resurrección. Y ellos lo hacen rindiendo culto a Dios día tras día, tratan de alcanzar esa esperanza. Esa esperanza es la que yo, a rey Agripa, es la que también tengo. Solamente que ahora, como nos lo ha hecho saber a lo largo de Hechos, es una esperanza que él tiene en Jesús. Porque sabe que sus obras no lo pueden salvar, que solamente Cristo puede salvarlo. A través del sacrificio que hizo, que extendió perdón para pecadores, es que él puede ser salvo y puede alcanzar esa esperanza. Por eso es ilógico que me tengan preso. Ahora, no solamente he vivido como un judío, sino que yo era un hombre empeliculado, obsesionado con acabar con ese tal nombre de Jesús. Lo seguía en la cárcel, en las sinagogas. Pedía permisos aún para el extranjero y ir a traerlos presos y castigarlos hasta que blasfemaran de tal nombre. Es que ese era yo. Ustedes saben cómo era yo. En últimas, eso es lo que aparece diciendo Pablo. Mira, ustedes me conocieron. Ustedes me conocieron. Todos me conocieron antes. Saben que mi vida era caracterizada por un celo religioso, por cumplir las leyes de Dios y hacerlas cumplir, así sea a la fuerza y por malos métodos. Pablo, para contar su testimonio, arranca con ese pasado, y es que una cosa importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que siempre con Dios, siempre debe haber un antes y un después. Siempre hay un momento en el que uno se identifica en la vida sin Dios. Él les empieza a contar su testimonio así, cómo era su vida antes de conocer a Jesús. Y hemos visto en Hechos, que él constantemente apela a lo mismo. Ustedes saben mi trasfondo, ustedes me conocen, saben quién era yo, un hombre perseguidor, un hombre que abiertamente combatía a Jesús, abiertamente. Ahora, trayendo un poco esto para nosotros, podríamos marcar como una diferencia, porque yo decía, pues hombre, yo sé que yo soy pecador y toda la cosa, pero tampoco tan empeliculado. Sí, yo tampoco me mantenía pues como persiguiendo a los cristianos y cualquiera que abriera una Biblia a pin. Sé que algunos sí, y algunos vienen de ese trasfondo que realmente tenían una rabia con Dios que los llevó por muchos años a quien siquiera intentara decirte algo sobre Jesús, lo machacabas. Sé que hay algunos aquí que vienen de ese trasfondo, pero la mayoría de nosotros no. La mayoría de nosotros no. La mayoría de nosotros viene de cierta práctica religiosa, ¿sí? Así que es difícil para nosotros ver como un antes tan marcado como el de Pablo, para después ver un después. Sin embargo, como dicen por ahí, no hay puntos medios con Dios. De hecho, Mateo capítulo 12, versículo 30, dice, el que no está de mi parte, está en contra mía. Y el que conmigo no recoge, es porque está esparciendo. No hay puntos medios con Dios.
Así que hay muchas otras formas en las que nosotros sí podemos ver nuestra vida como combatiendo contra Jesús. Y quiero para eso citarles una de varias que aparecen en las cartas, pero una que me encanta en Efesios capítulo 2. Si pueden ir en sus Biblias ahí rápido, Efesios 2. Vamos a leer 3 versículos. Aquí Pablo les está contando cómo es un antes y un después, tanto para religiosos como para irreligiosos, para gente que cree en Dios como para gente que no cree en Dios. Y cómo los dos en últimas tienen un antes de Cristo. Efesios 2:1. En otro tiempo, ustedes, al referirse de los irreligiosos, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros, ¿quiénes? Los religiosos, los judíos, como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Se dan cuenta que no hay como un punto gris con Dios? Que no hay un punto en donde uno pueda tener como una relación con Dios, pero estar viviendo como una vida que no agrada a Dios. Es decir, no hay. Y que se puede vivir lejos de Dios siendo una persona atea y una persona religiosa. Que uno puede estar lejos de Dios diciendo creer en Él, así como diciendo no creer en Él. Aún puedes estar lejos de Dios. Mira cómo describe Pablo la forma en que vivían, impulsados por los deseos pecaminosos, nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Es decir, lo que quiero traerles, mis queridos, es esta idea. Nosotros no necesitamos ser abiertamente y verbalmente opositores de Jesús, opositores de la fe, sino que la forma en que tú y yo vivimos es suficiente para mostrar si nosotros estamos de parte de Dios o estamos en su contra. ¿Recuerdan? El que no junta conmigo, entonces está esparciendo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo? No hay puntos medios. Y por eso es increíble al ver un hombre que abiertamente está oponiéndose a Dios, porque Dios lo llama. Porque si se dan cuenta, no es que Pablo, no sé, un día sintió como arrepentimiento y dijo, no, a mí como que me está pasando la mano con esto, hombre. Yo debería cambiar y bajarle como la tensión. No es que Pablo como que se percató de que se le estaba yendo la mano en algo, sino que ¿quién intervino? Dios. Porque vio algo en él. Y ve, este man como que se va a arrepentir. No. Abiertamente estaba yéndose en su contra. E increíblemente Jesús decide salirle al encuentro y llamarlo. ¿A usted no les parece muy impresionante cómo en nuestra abierta rebeldía, Dios no lo detiene para tratar de alcanzar nuestra vida y llamarnos hacia Él? Eso es hermoso. Eso es hermoso. Y esta es una de las cosas que más me alegra a mí de entender la gracia de Dios, que la gracia de Dios no opera de acuerdo a la gravedad de nuestro pecado, sino a la magnitud de su amor. El ofendido en busca de los ofensores. Y no solamente viene a rescatarlos, sino que da su vida por ellos, para perdonarlos. Ahora es importante, aquí les dije que íbamos a ir viéndonos paso a paso en el espejo. Y quisiera parar por un momento para que nos preguntáramos, al evaluarnos en este espejo de nuestra vida como combatiendo a Dios, ¿tú sientes que hay cosas en tu vida, áreas, situaciones, decisiones, actitudes
en la que literalmente sigues resistiéndote a Dios? Y en Efesios nos dejó claro cómo es eso. No se trata de que tú vociferes y maldigas el cristianismo o la fe. Uno puede vivir combatiendo a Dios simplemente viviendo una vida como a mí bien me parece. ¿Hay algo en tu vida en este momento que refleja que estás combatiendo o resistiéndote a Dios? Porque la buena noticia que yo quiero darte es que no importa cuánto patalees, Dios te ama y te quiere traer. Y si estás aquí, es una de las manifestaciones tangibles de su buena voluntad contigo. Ahora, vamos a ampliar eso en la otra etapa de Pablo, que es cómo él pasa de ser un combatiente a una persona que es confrontada por Jesús. Y vamos a ver cómo lo confronta. Vamos al versículo 12 del capítulo 26. En uno de esos viajes iba yo a Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, o sea, más o menos así el sol, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Ahora, miren hacia afuera el sol, ¿qué está haciendo? ¿Y es decir, qué reflector tiene que tener uno para que ilumine una luz como esta? ¿Vale? Más refulgente, nos envolvió a mí y a nuestros acompañantes. Versículo 14. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared o coces contra el aguijón en Reina Valera? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí, es decir, en Cristo, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Esa voz en el idioma nativo de Jesús: ¿por qué me persigues? ¿Tú qué sacas con darte cabezazos contra la pared? O como lo hemos aprendido más, quienes tienen Reina Valera, la versión, coces contra el aguijón. Ustedes saben que el aguijón era una vara larga que utilizaban con la punta bien afilada para punzar a los bueyes que estaban llevando el arado. Así que cuando el buey no andaba, ¿qué hacía? ¿Sí? Lo pullaba, exacto. Lo pinchaba. Y las coces es cuando el animal se resiste y empieza a patear hacia atrás. ¿Sí? Por eso la nueva versión internacional tradujo como la expresión de que es como uno a resistirse y darse cabezazos contra la pared. Si quiere alguien intentarlo, pues como que no tiene sentido. ¿Sí me entiendes? Eso no tiene sentido. Luego de esa dura confrontación, sobrenatural confrontación de Dios, a Jesús lo convoca a su servicio. Ven, deja de estar dando patadas ¿cómo es que dicen? Patadas de ahogado. Deja de estar dando patadas de ahogado, Pablo. Vení para acá, ¿cierto? Porque recuerden, o estás conmigo o estás contra mí. O juntas o esparces. Y Jesús se aparece para decirle: yo te quiero conmigo. Yo te quiero conmigo, Pablo. No importa que tú seas de esos que patea y tira contra la pared. Yo te quiero conmigo. Y le da un llamado: te voy a designar siervo y testigo para que cuentes lo que has visto de mí
y las cosas que yo te mostraré. Entonces, ¿cuál va a ser, qué es lo que Pablo va a utilizar para que otros conozcan a Jesús? Su testimonio, su testimonio. Y le da una promesa: yo te voy a librar de todos esos problemas con el pueblo y con los gentiles, pero te voy a dar esta comisión: yo te envío a ellos para que abras los ojos y se conviertan de tinieblas a luz, de Satanás a Dios, con el propósito de que por la fe reciban el perdón y la herencia. Es decir, Pablo está recibiendo aquí una comisión en la cual él le va a anunciar a todos los judíos y a todos los no judíos que la promesa que Dios había hecho de que iba a enviar un Salvador se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo. Ahora hay dos cosas que yo quiero que veamos en esta confrontación. ¿Cómo lo confronta y a qué lo convoca? ¿Sí? Porque se le aparece y le hace dos cosas al tiempo: una confrontación y una convocación. ¿Cómo lo confronta? Pablo, ¿de qué te sirven las patadas de ahogado? ¿A ustedes les suena familiar eso? No sé cuántos años lleves caminando con el Señor. No sé cuántos años lleves caminando con el Señor, o si apenas estés comenzando a dar pasos con Él. Pero una cosa que si uno sí se da cuenta es que uno resiste abiertamente al Señor. Yo lo resisto. Y me doy cuenta constantemente de esa tendencia en mi corazón. ¿Cómo sé lo que Dios quiere que haga, pero yo no quiero hacerlo? Que es a lo que Él me está invitando a caminar, pero a mí no me parece tan bueno. Entonces no es simplemente que uno se vuelva como que, entonces ¿qué Dios? No, no, no. Es como una resistencia pasiva muchas veces, donde uno se hace el bobo. Se hace el loco y va caminando por una dirección opuesta. Y ahí es donde Jesús sale al encuentro y dice: ¿de qué te sirve resistirte a mí? Lo que en últimas está asegurando Dios es que cuando Él se ha propuesto hacer algo en nuestra vida, lo va a hacer. Y por eso, como dicen por ahí, es absurdo pelear con Dios. Es la única guerra en la que tú ganas perdiendo. Escúchame. La guerra con Dios es la única guerra en la que tú ganarás si pierdes contra Él. Así que ríndete. Ahora, ¿a qué lo convoca? Ahora Él sabe que Dios tiene un plan y lo está convocando a ser parte de eso, a trabajar para Él, siendo como testigo de todo lo que él ha visto en Él y le va a mostrar. Básicamente le está mostrando el mismo llamamiento que nos da a todos los que decimos creer en Jesús. Todos nosotros, si tú pusiste tu fe en Cristo, Dios te dio este mismo llamamiento. El mismo. Yo quiero que tú cuentes qué es lo que yo he hecho en ti. Y quiero que tú cuentes a otros, en últimas, todas las cosas preciosas que yo soy capaz de hacer también en ellos. Y hemos hablado mucho, mis hermanos, en esta serie del tema de compartir la fe, pero aquí hay algo muy importante que nosotros necesitamos hacerle como un zoom. Y quiero que ustedes lo entiendan muy bien, porque en este texto se nos da la razón como de la importancia, nos muestra la magnitud y nos muestra la urgencia de este llamado, que no es como que, tan bonito uno poderle compartir a la gente que confía en Dios. Eso no es. Hay algo que está pasando y que nuestro texto en el versículo 18 nos dice muy claramente. Vayan conmigo nuevamente a Hechos 26, 18. Te envío a estos para que abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Del poder de quién? ¿Del poder de quién? Al poder de Dios. A fin de que por la fe, ¿qué es lo que van a recibir? Perdón de pecados y una herencia preciosa. No sé si tengo aquí, toca la imagen de Proyecto Vid. Quiero mostrarles una imagen que me ha ayudado mucho a tener claridad de la historia de Dios. Yo me voy un poquitico para atrás acá.
Lo que Pablo está diciendo acá, lo que Jesús le está diciendo a Pablo, es que él tiene un plan. Dios tiene un plan que continúa hasta el día de hoy. ¿Cuál es el plan? Él está cogiendo personas que están en el reino de la oscuridad, que están en tinieblas, y los quiere pasar a la luz. Personas que están bajo el gobierno de Satanás y quiere pasarlos al gobierno de Dios. Y quiere que sean perdonados a través de ¿quién? De Cristo, el que entregó su vida por ellos, para que tengan una herencia. ¿Ven por qué me gusta este cuadrito? Ahí está todo el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este mundo? Está cogiendo a gente como nosotros, pecadores, resistentes, rebeldes, activos o pasivos de Dios, y por su gracia, su Espíritu un día nos llamó y nos atrajo hacia Él y nos puso a buscarlo y nos llevó a conocer dónde es que había perdón y aceptación, que era en Cristo. Y ahora nosotros comenzamos una nueva vida que camina hacia adelante en el reino de su Hijo, en los cuales nos promete un día Él vendrá y tendremos la esperanza de vivir con Él para siempre. Ese es el gran plan que Dios está llevando a cabo. Ahora, ustedes ven aquí unos títulos que no quiero dejarlos pasar. Es como en últimas nosotros nos conectamos con ese plan de Dios. Quizás a personas que están lejos del Señor, el primer paso que nosotros vamos a tener es entablar conversaciones con ellos, amarlos, conocerlos, bendecirlos, servirles. Porque tú no solamente fuiste mandado a hablar y a decir un mensaje, sino a encarnarlo. La manera en que nosotros podemos testificar mejor de Jesús es encarnando la vida de Jesús. ¿Cómo? Sirve, ama, conoce, acompaña, entabla relaciones. Relaciones que posteriormente te permitan llegar a dar la buena noticia de por qué es que cambiaste. Y llevarlos a conocer a nuestro precioso Salvador, en quien tenemos perdón, pero también una nueva vida que restaura todo. Y de ahí, ¿qué es lo que nos pide a los seguidores de Jesús? Establecer o echar raíces, crecer, madurar, para luego ser equipados y hacer lo mismo. Es decir, si tú estás hoy por primera vez y estás acercándote a Jesús, yo quiero que tengas muy en cuenta de este cuadro. Porque esa es la gran historia que Pablo no entendía que Dios estaba haciendo. Y esa es la gran historia en la que cada seguidor de Jesús ha de verse involucrado. Tú haces parte, si eres un médico o un abogado o eres una ama de casa, tú haces parte de esta historia. Y el propósito no es que tú corras derecho hasta acá, sino que tú madures a tal punto que tú seas utilizado para seguir haciendo lo mismo en otros, que otros vengan a conocer la vida que hay en Jesús. Bueno, si quieren les mandamos esa, yo creo que la podemos mandar por WhatsApp, ¿cierto? Aquí es claro una idea que Pablo quiere dejar y nos deja en esta confrontación. Y es que Dios no solamente nos confronta con una vida pecaminosa, por nuestra vida pecaminosa. Dios no solamente confronta eso, como que las malas cosas que hacemos, sino que aquí está confrontando nuestro propósito de vida, el para qué vivimos, para qué vivimos. Y está invitando a hacer a Pablo parte de algo mucho más grande, como lo hace en nosotros. Y aquí nuevamente es increíble ver cómo Dios, con gente como nosotros, adversa y rebelde a Él, no solamente nos sale al encuentro, sin ver nada prometedor, para ser honestos, nos sale al encuentro, nos llama, nos ve dándonos cabezazos contra la pared, nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero usarte. Yo quiero darle un propósito más grande a tu vida. Más que conseguir plata, que le des un buen futuro a tus hijos, más que vivas una buena vida, tranquila y feliz, saludable, con buenas experiencias.
Yo quiero darle una vida a tu vida un sentido más grande, más trascendental. Y es la historia que yo estoy construyendo. Increíblemente, a quienes somos rebeldes, Dios no solamente nos sale al encuentro, sino que le da un propósito y un significado mucho más grande, mucho más fructífero a nuestra vida. Dios nos libera de estar, como dice el libro de Eclesiastés, persiguiendo el viento, tratando de alcanzar la felicidad en cosas, en experiencias, en títulos, en relaciones, ¿cierto? ¿Sabes qué? Yo tengo algo más grande por lo cual vivir. Yo quiero que tú hables de este evangelio que dice Romanos 1, que es el poder de Dios. Esa noticia que nosotros tenemos es el poder de Dios contenido, que cuando llega a la vida de una persona, todo lo cambia. Cuando una persona llega a conocer a Jesús, todo lo cambia. ¿O no? Ahora, ¿cómo se ve eso? Perdón. Aquí la pregunta que quisiera dejarnos es, bueno, increíblemente Dios me ha hecho también ese llamado a mí, te lo ha hecho a ti. Eso no es solamente para pastores o líderes, no, eso es para cada seguidor suyo. La pregunta para nosotros es, si yo me veo en el espejo, ¿para qué estoy viviendo? Si yo miro cómo utilizo mis finanzas y mi tiempo, como que qué es lo que me apasiona y me mueve el corazón, yo diría que ¿qué es? ¿Cuál es el gran propósito de mi vida? Y tal vez tú como yo sientas vergüenza. Porque la mayoría de nosotros vivimos para otra cosa muy distinta. ¿Sí? ¿Saben cuál es la muestra? Que todavía no hemos acabado las Biblias. Tengo cajas todavía abajo. Y perdónenme que sea como duro con esto, pero una de las evaluaciones que hacíamos con el equipo esta semana es que creo que necesitamos revisar más cómo oímos la palabra. Porque llevamos toda una serie de hechos hablándonos de qué, de que cuál es el propósito de nuestra vida. Anunciarlo, 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 anunciarlo. Así que quizás nuestras agendas necesiten ajustarse un poco a qué es lo que Dios nos está llamando a hacer. Porque Dios no te está llamando a que tengas plata. Él te quiere bendecir y te quiere prosperar. Pero cada bendición que tú tienes, desde un hijo hasta un negocio, desde un perro hasta un carro, todo debemos utilizarlo de tal manera que coopere para que otros lo conozcan a Él. Los deportes que practicas, los lugares que frecuentas, necesitamos tener ojos en esta misión, porque normalmente tenemos los ojos puestos en otra cosa. Pero si tenemos nuestros ojos puestos en la misión, vamos a empezar a caminar de una manera distinta. Y por eso quiero confrontarlos así como yo mismo he estado esta semana como que, Señor, estoy dando pasitos, pero pasitos como muy tímidos. Dame más, más, más. Y hemos venido orando con mi familia, con mis niños. Señor, oramos por estos vecinos, y oramos por estos vecinos, y oramos por estos amigos. Queremos que ellos te conozcan. Ayúdanos, provéenos, muéstranos formas. Pero mi corazón tiene que estar latiendo con esto. Conocí un amigo que me modeló esto, un gran empresario. Tenía unas fincas ganaderas y pues, un montón de una persona como bien, ¿entiendes? Le iba muy bien. Pero ¿saben qué era lo que más me impactaba de ese hombre? Que uno veía, decía, andaba una camionetota y unas fincas y unas vainas espectaculares cuando estaba en la carrera. Pero ¿saben qué fue lo que más me impactó de ese hombre? Uno sabía de ese hombre para qué vivía. Porque a lo que se moviera le decía, ¿sabes qué? Jesús puede cambiar tu historia. Llegaba a la finca con sus trabajadores y empezaba con un devocional del día, abriendo la palabra, orando por ellos. Y nos movíamos y mientras salía en el carro, iba recogiendo vecinos, venga yo lo llevo, ¿cómo estaba? Me quedé bueno.
tengo un tratadito acá, le tengo un regalito, una manillita, cualquier cosa le sacaba cada rato. Y llegaba al peaje, mi señora, que el Señor la bendiga. Le entregaba. Y después seguía haciendo sus negocios y su carnicería y no sé qué. Yo decía, este man le va bien. Pero eso no es para lo que él vive. Desde que lo conocí, yo le dije, Señor, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como este hombre. Que la gente vea que yo vivo, todo lo que hago lo hago para mi Señor. Porque para eso me salvó. Y si voy a conseguir plata dura y hacer negocios y no sé qué, que vean que es para el Señor. Que yo no estoy buscando la felicidad ahí, yo no estoy buscando una vida más tranquila ahí. Yo vivo es para el Señor. Por eso la pregunta, ¿para qué estás viviendo? ¿Sabes quién te dice eso? Pregúntale a tus hijos. Ellos te van a decir facilito. Y aquí viene la tercera parte de este caminar. Y es cómo se materializa eso entonces. Y dice el versículo 19 al 32, este cuento es más largo. Así que Rey Agripa, yo no fui desobediente a esta visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, ahí donde se convirtió, ahí. Siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y que se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme, pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Y así me mantengo firme, testificando a grandes y a papás. Ustedes son los primeros testigos de Jesús a sus hijos. Recuerden eso. A grandes y a pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar a este punto de su defensa, Festo interrumpió. «¿Estás loco, Pablo?», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». No estoy loco, excelentísimo Festo», contestó Pablo. «Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, es decir, esto es verdad, porque esto no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí». Ahí hay una pausa. Y dice el rey Agripa, un poco más y me convences a hacerme cristiano. Sea por poco o sea por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios, oigan la oración, que no solamente usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Se levantó el rey y también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Pablo muestra cómo se materializa vivir ahora la vida con este nuevo propósito. Yo no fui desobediente. A lo que se mueva, grande, pequeño, arrepiéntete, conviértete a Dios y demuestra tu arrepentimiento con buenas obras. Eso es lo que Dios prometió, eso es lo que Dios nos llama a hacer, eso es lo que los judíos proclaman, eso es lo que yo proclamo, consciente de que hay ahora esperanza en Cristo. Festo interrumpe la conversación y dice, bueno, parece que Festo no era un hombre como muy versado en los temas judíos. Sin embargo, Pablo apela nuevamente al rey Agripa, que es el experto en temas judíos, y dice, rey, usted sabe que esto es verdad, usted sabe que yo no me estoy inventando esto. Y le dice el rey, literalmente, la traducción de NBI, digamos como que pierde algunos detalles, pero literalmente la expresión es, mira, si yo pasara más tiempo escuchándote,
tú me convencerías de volverme cristiano. Porque es que el cristianismo tiene sentido. Y me encanta cuando tengo personas que tienen problemas con la fe o ateos con los que he hablado. Yo les dije, bueno, ven y hablemos, ¿me entiendes? Porque es que para mí el cristianismo no es una cosa como, ay, bueno, busquemos a Dios muy bonito. No, esto tiene sentido o no me sirve. Esto no es solamente una cuestión de fe, es una cuestión de lógica también. El cristianismo es lógico y es lo que Pablo le está diciendo al rey. Rey, usted sabe que esto es verdad. Usted sabe que esto tiene sentido. Y es lo importante para nosotros de equiparnos más para abordar las preguntas que tenemos de la fe. Si tienes preguntas, hay una página muy buena, ahí, resumen, paréntesis, que se llama God Questions. Y tiene una aplicación que tiene un pocotón de preguntas, de todo tipo, que me ha parecido muy buena, la he estado explorando hace un par de años, me ha parecido muy buena, que te puede ayudar. Si tus amigos, sabes que tienes amigos que tienen preguntas de la fe, tú no sabes cómo responderla, mira, puedes ir a eso, hay muchos recursos para eso, ¿sí? Pablo aquí nos muestra cómo se materializa ese cambio de vida de un hombre que antes combatía a Jesús a un hombre ahora que es convencido y convocado por Jesús para servirle. Aquí hay algo importante, mis hermanos, para tratar. Que alguien me regala un poquitico más de agua. Estoy como seco hoy. Gracias. Queridos, yo quiero reforzar esta misma idea que les he venido diciendo. Caminar con Dios y venir a rendir tu vida pidiéndole perdón al Señor y volviéndote con todo tu corazón y con toda tu fe a Cristo, no es algo que simplemente te da, muchas gracias, Toca. No es simplemente algo que te da como un nuevo estatus con Dios. Porque créanme que a veces siento que la forma en que vivimos la fe cristiana es como que ya estoy en paz con Dios. Ya estoy en paz con Dios. Ay. De eso no se trata la fe. A lo que Dios te está convocando a ti y a mí, no es a tener y a gozar un nuevo estatus, como un ticket para poder entrar al reino de los cielos, sino que cuando Dios te salvó a ti y a mí, te salvó para un nuevo propósito en tu vida. Para un nuevo propósito. Y aquí la importancia de cómo nosotros podríamos empezar a reflejar, como dice Pablo en este texto, con nuestras buenas obras, cómo se podría reflejar que tú vives para algo más grande que para ti mismo. Cómo se podría reflejar de formas concretas que tu vida es para Dios. Y para ayudarles, ¿cómo se podría reflejar eso si siguiéramos en pandemia y no pudiéramos vernos un domingo? Porque a veces creemos que servimos a Dios porque venimos a la iglesia más temprano a cantar y a hacer alguna otra cosa. Pero el campo de misión de Dios, ¿dónde está? Está aquí. Está mañana, en la mañana, a donde vas a ir a trabajar, en la oficina, en tu casa. Allá es tu campo de misión, no aquí. Aquí nos entrenamos solamente y aprendemos la palabra para saber cómo vivirla afuera. Aquí les tengo un par de ejemplos para que quizás materialicemos esto, ¿cierto? Para no dejarlo como de una forma abstracta, de eso de como, ay, no, si tengo que vivir para Dios, pero y eso como que, ¿con qué se come? Okay. En la familia, tú puedes empezar, si no lo has hecho, empieza a tener un tiempo diario de devoción con tus hijos, lee la palabra con ellos. Es el primer campo misionero que tienes, tus hijos, tu esposa, tu familia. Enséñale a tus hijos, por ejemplo, cómo ahorran, pero ahorran para otros. Muéstrales a tus hijos cómo sirves sacrificialmente aún, cómo abres tu casa y eres hospitalario, cómo abres tu casa por una comunidad misional. Me encanta cuando los niños crecen viendo la casa abierta para que la palabra del Señor se lea ahí. Ora con tus hijos, por tus vecinos, las personas que tienes ahí. Ora por ellos y con ellos.
hijo, quiero que un compañero de trabajo llegue a conocer a Jesús. Su matrimonio necesita con urgencia eso. Hay una persona que está desviada y está sin sentido en la vida y quiero que conozca, ven, oremos por ellos. Enséñale a tus hijos, vive misionalmente como familia, orando por tus vecinos. Muéstrale a tus hijos que a ti te importa la misión de Dios y que vives para ella. Ora por tu cónyuge. Ejercita la misma gracia que recibiste. Ejercítala sobre tus hijos y tu esposo y esposa. En el trabajo, mira, no vayas solo por productividad. No vayas solo como vive todo el mundo, por lo suyo, tratando de salir adelante y que te reconozcan y que te asciendan y que te suban el salario. Para eso no vive un cristiano. Un cristiano vive para servir, para encarnar la vida de Jesús donde está. Así que tu vida, en últimas, tiene que llegar cada lunes por la mañana tratando de ver cómo tú puedes servir de la misma manera que el Maestro y el Señor a quien sigues. Conoce a las personas, involúcrate en sus historias. Si realmente quieres ver qué campo y qué necesidad hay, entonces necesitas no ser una persona aislada, sino una persona completamente conectada con los otros. Que pase el almuerzo ahí. Porque sabes que esos diálogos son los que te van a dar la oportunidad para que te digan, no, sabes que me estoy divorciando. Sabes que he estado desesperado, no hago sino llorar. Yo vengo aquí y estoy muy bien, pero en la casa no hago sino llorar. Todos esos diálogos se producen cuando tú te metes intencionalmente a conocer las personas que el Señor te ha puesto alrededor. Cuando sales al parque con los niños, cuando vas al colegio, cuando estás en junta de padres, involúcrate. Pero no solamente ámalos y sírvelos, sino también que ellos vean en ti un carácter como cooperativo, que eres una persona pacificadora, que no eres el papá que más pelea en el colegio, por favor. ¿Cierto? O el que más pone problema en la junta del conjunto. Por favor, que puedan ver a Cristo en ti. Quienes lideran a otros, introduzcan la oración en sus vidas cotidianas. Introduzcan la palabra cuando van a comenzar un día laboral. Uno le tiene miedo a eso, créanme, yo le tengo miedo a eso. Pero con quienes juego, ahorita creamos un espacio para jugar squash con algunos. Y dije, no, pues, que le guste bien y el que no, pues, el Señor le va dando gracia. Y hablé con un par de hermanos que han venido trayendo a otros amigos suyos, no creyentes, 7 de la mañana y pague, el sermón del monte. Vamos a leer pedacitos y oramos. ¿Sí me entiendes? Titi, ¿qué viste? ¿Qué viste? Oremos, Señor, ayúdanos y vamos para adelante. Son formas sencillas. Tú no necesitas mucho para empezar tu vida con Dios e introducir a Dios en tu cotidianidad. Comienza a hacerlo. Pierde el miedo a eso. Ora por la comida. Ora cuando estés en familia. Ora. Dile, pregunta. Y aún, ¿viste cómo puedo orar por vos? No sé, te tengo en la cabeza hace rato. Y no sé por qué, pero decime, ¿cómo podría orar por vos? Yo soy cristiano, ¿entendés? Yo sigo a Jesús con mi vida y quiero saber cómo podría orar por ti. La gente no te va a decir, oiga yo no le voy a decir a usted las cosas. No te va a decir así. ¿Qué te va a decir? Ay, tan bonito, ¿cómo así? No, qué lindo eso. No, pues mira, yo sí he estado mi niño está enfermo hace rato. La gente te va a abrir el corazón, pero necesitamos, mis hermanos, escúchenme. Necesitamos una mente misional, un corazón que vibra por las cosas que Dios vibra. Pero si seguimos yendo solamente por lo nuestro, la oscuridad sigue creciendo. Y tú y yo somos la sal y la luz de este mundo. Y créanme que no sé cómo más convencerlos. He estado orando por eso, porque esta iglesia sea una iglesia que Dios mueve. Y que somos caracterizados porque vivimos para Dios. Vivimos acercando a otros a Dios. Para terminar, yo quisiera, que terminaran de leer este texto de Efesios 2. Si lo tienes ahí, toca porfa. Efesios 2, que me ha parecido algo que nos ayuda mucho a entender
a entender cómo podemos pasar de ser combatientes de Jesús y cómo se ve la vida combatiendo a Jesús y ver cómo Jesús nos confronta el siguiente, ese pero Dios que aparece en el versículo 4, por su gran amor nos da vida en Cristo, nos alcanza, muere por nosotros, nos busca, insiste y nos atrae, no solamente para que lo disfrutemos, sino que también ahora nos convence y nos convoca para poder servir y que nuestras buenas obras lleven a otros a conocer también a Dios, al Dios que nos sostiene, al Dios que nos ama, al Dios que nos da esperanza, por el cual vivimos, el cual nos da moral para seguir adelante. ¿Quién es ese sino Dios? Dale eso a la gente. Permite que ellos pasen de oscuridad a luz, del poder de Satanás al poder de Dios. No te quedes con este tesoro, reparte esta herencia. Quiero dejarles unas preguntas antes de que cantemos. Les dije, la primera tarea que quiero dejarles es, escribe tu testimonio y compártelo esta semana. Ora que el Señor te dé la oportunidad, no sé cómo, ¿sí? Pero ora que el Señor te dé la oportunidad de contarle a una persona qué es lo que Dios ha hecho en ti. Ahora, asegúrate de que el protagonista sea Dios. Asegúrate de contarles cómo tú también, de alguna manera, has resistido a Dios muchas veces. Y cómo muchas veces lo sigues haciendo. Pero cómo tienes un Dios tan increíblemente amoroso que aún así va por ti. Porque si tú muestras eso, los pecadores y los que se han sentido avergonzados con Dios van a decir, o sea que también hay esperanza para mí. Es decir, Dios no solamente quiere gente buena, porque eso es lo que me han dicho. Si Dios está buscando pecadores, entonces yo puedo ir también. Gente como yo, que lucha con el carácter, que hace malas cosas, que tiene malos hábitos. Gente como yo puede ir a Jesús. Así es. Asegúrate de que lo vean a Él, no que digan, ay, no, es que es tan bonito y ahora como se comporta de lindo. Asegúrate que ellos vean que Dios también los está buscando. Que Dios también quiere cambiar sus historias y moverlos de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. Porque recuerden, queridos, no hay puntos medios con Dios. Así que las personas que tú no ves caminando para Dios, entonces, en últimas, ¿dónde están? Perdidos sin Él. Por muy buenos y morales que sean, están perdidos sin Él. Y de ahí la urgencia de este llamado. Pero también les pregunté ahora, ¿en qué parte del camino estás? Estas tres etapas: combatiendo a Jesús, confrontado por Jesús y convencido por Jesús. ¿En qué áreas sigues combatiendo? O aún, ¿en qué áreas sientes que el Señor ya te está confrontando? ¿De qué formas el Señor hoy te está invitando a que tu vida un poquito más esta semana refleje que tú vives es para Él? Que tú vives para Él. Cierra tus ojos un momento y piensa en eso. Tienes un Dios amoroso, que, como vamos a cantar, te ha perseguido a ti, combatiente contra Dios. Te ha perseguido, te ha quitado todo estorbo para poder alcanzarte y traerte, para que lo disfrutes, para que te goces de su gran amor por ti en Cristo. Pero también para que tú permitas que a través de tu vida otros puedan llegar a disfrutar de este tesoro. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Así que ahí en silencio, dile: Señor, aquí estoy, úsame,
Yo soy muy troilo para esto, pero Señor, capacítame. Yo quiero que mi vida refleje que vivo para ti. Porque este llamado no es un llamado bonito, es un llamado urgente. Personas, individuos, niños, familias están en un reino de tinieblas y tú tienes la luz. Tú tienes la luz para mostrar a este precioso Salvador que hasta el día de hoy sigue buscando, rescatando y dándole un nuevo propósito a pecadores en Cristo. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.